Pueden sentarse, hermanos. Hoy terminamos con este mensaje, esta serie llamada Evidencias de Amor Fraternal. Y el propósito era que nosotros comprendiéramos la trascendencia que encierra para nuestra vida espiritual el obedecer lo que la palabra dice, la palabra de Dios dice, pero con fehacientes práctica, pues, del amor fraternal. Y hoy hablaremos de el bienaventurado escucha. En algunos cursos que impartía antes, yo aplicaba un cuestionario acerca de la mayor dificultad que tenían los participantes para intentar comunicarse con los demás. De cada 10 personas, solo 1 o 2 reconocían que su mayor dificultad era escuchar. Todos presumimos que escuchamos a los demás. Muy pocos reconocen esta dificultad. Incluso luego les ponía yo un ejercicio, pero por escrito, para que siguieran unas indicaciones. Pues pasaba lo mismo. De 10, 1 o 2 personas seguían las indicaciones. Tampoco leemos con atención. Incluso existen muchos cursos de oratoria o acerca de exponer con claridad nuestras ideas, ya sea en una clase, en un discurso o en una conversación o para las ventas. Pero ¿alguno de ustedes me podría recomendar un curso para aprender a escuchar con atención? ¿Han visto algún curso anunciado de aprenda usted a escuchar bien? No. Incluso decía una ex senadora que debería haber un diplomado obligatorio para todos los que se dedican a la política, para escuchar, no para hablar, sino para escuchar. Ahora, van a oír que yo digo escuchar con atención, aunque es un pleonasmo, porque el que oye con atención, pues escucha. Pero lo hago para enfatizar, hermanos. La audición nos la otorgó Dios. Nosotros oímos porque Dios quiso que oyéramos. Esta facultad de oír constituye parte de nuestra semejanza con Dios, porque la audición posibilita nuestra comunicación con Dios y nuestra comunión con Él, pero no solo con Dios, sino también con nuestros semejantes, con los que están atrás, los que están adelante de ustedes, los que están al lado. Ustedes pueden establecer comunicación y tener comunión porque oyen. Desde el principio, Dios conversó con Adán y Eva, y Adán y Eva conversaron entre sí. Ahora, nosotros en español utilizamos 2 palabras para diferenciar el oír, que es simplemente percibir sonidos, y el escuchar, que es prestar atención con el propósito de comprender algo. Cuando decimos óyeme bien, ponme atención, en realidad estamos diciendo escúchame. Estamos como sinónimos oír y escuchar, aunque tienen sus diferencias. Y luego decimos, no escuché el timbre, cuando en realidad deberíamos decir, no oí. ¿Sí? Ahora, en la versión Reina Valera, en esta Biblia que nosotros utilizamos, ustedes van a encontrar, si se pusieran a contarlos, ¿verdad?, que se utiliza alrededor de unas 1500 veces el verbo oír y 130 veces el verbo escuchar. ¿Quién me puede decir cuántas veces se usa oír y cuántas escuchar? A ver, levanten la mano. ¿Cuántas veces, hermana?
¿Está escuchando? ¿Ah? En la mañana que dio oportunidad, algunos me dijeron 120, bueno, más dijeron equivocadamente que acertar. Al final les voy a hacer un examen a ver qué tanto escucharon, ¿eh? Ahora, en ocasiones oír se usa en la Escritura en lugar de escuchar. Por ejemplo, en Deuteronomio, bueno, en nuestra versión, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y cuando Dios llamó a Samuel, Samuel le respondió. ¿Qué le respondió? Habla que tu siervo oye, ¿sí? Ahora, pero en estos dos casos, la palabra oír en el hebreo significa oír inteligentemente, es decir, prestar atención, escuchar. No se trata de la captación de sonidos de manera involuntaria. El Señor Jesús repitió una frase: el que tiene oídos para oír, oiga, en muchas ocasiones. Eso significaba que tuvieran la voluntad de oír. Si tiene voluntad, oiga, o en otras palabras, escuche. En hebreo existe una palabra para oír y otra para escuchar. En griego no. En griego existe solo la palabra akúo, de donde viene acústico, ¿sí? Nosotros tenemos las dos palabras, igual que en hebreo, oír y escuchar. En griego no quiere decir que no se pueda decir escuchar. Lo que pasa es que lo indica el contexto, el énfasis, o incluso se utiliza un prefijo que indica escuchar, oír con atención. Por ejemplo, en Hechos 12, capítulo 12, versos 13 y 14, no lo busquen, cuando Pedro llamó a la puerta, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, ¿sí? La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, en lugar de abrirle, se metió corriendo, ¿va? ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Bueno, la palabra griega utilizada ahí tiene el prefijo que da el sentido de escuchar en silencio, de oír en silencio, o sea, escuchar, prestar atención. Hoy meditaremos precisamente en esta acción, la acción de escuchar, de oír con atención, de oír como un acto consciente, voluntario, en el que intencionalmente queremos oír prestando atención, o sea, escuchar para tratar de entender, de comprender lo que se nos dice. Repito, y escúchenme, meditaremos en la acción de escuchar como un acto consciente, voluntario, en el que intencionalmente queremos oír prestando oídos, o sea, escuchar para tratar de hallar o comprender el sentido de lo que el otro dice. En eso vamos a meditar. Ahora, para el creyente, hermanos, ¿qué importancia tiene escuchar? Bueno, hay tres cuestiones. Escuchar, estoy hablando al creyente en Cristo, escuchar refleja nuestro nivel espiritual. Escuchar, en segundo lugar, nos proveerá sabiduría. Y tercero, escuchar origina dicha, bienaventuranza al creyente. Nuestra conducta y comunicación proviene del corazón. El corazón en la Escritura se refiere a la mente, a la emotividad, a la voluntad. Ahora, la comunicación se conforma, diríamos, de dos vías. Lo que expresamos por un lado, pero también lo que percibimos. Si hablamos de nuestra función expresiva de lo que decimos, Jesús estableció un principio. Él dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y más adelante, en otro pasaje, explica esto: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Entonces, en la práctica expresiva, en lo que decimos, hablamos de lo que desborda nuestro corazón, de eso es de lo que hablamos, de los asuntos que nos interesan, nos conmueven, despiertan nuestra imaginación y nos conducen a tomar decisiones. Del corazón sale todo eso. Y él también en este pasaje donde estableció el principio de la abundancia del corazón habla la boca, él dijo, del hombre malo, el hombre malo del mal tesoro, o sea, de su corazón, saca cosas malas. Algunos tienen, y ya lo hemos dicho aquí, solo un tema de conversación. El hermano Samuel Láscari les llamaba monotemáticos. Y algunos pues solo pueden hablar de un deporte, de su deporte favorito, ¿no? El que sea. No hablan de otra cosa. Otros hablan pues de lo que están viendo en la televisión, las series, ¿verdad? Que están muy buenas, dicen. Nada más de eso hablan, no hablan de otra cosa. O de sus frustraciones, o de sus envidias, de sus animadversiones contra alguien, o de la práctica de sus pecados favoritos. Nada más de eso hablan. Eso es lo que desborda su corazón. Pero también habló Jesús del corazón bueno, que cuenta con un patrimonio, un tesoro. Y él dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y Pablo escribió que los llenos del Espíritu Santo, dice, hablan con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantan y alaban a Dios y dan gracias a Dios por todo. Yo preguntaría, ¿qué tienes en tu corazón, hermano? De eso vas a hablar. Pero ahora veamos el otro lado, nuestra disposición perceptiva, lo que nosotros escuchamos. Algunos buscan escuchar a quien satisface su comezón de oír. Algunos lo que quieren es oír algo, novedades, como Herodes. Dice Marcos que Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y lo guardaba a salvo, es decir, lo protegía, y lo invitaba para oírlo. Se quedaba perplejo al oírlo, dice la Escritura, pero lo oía de buena gana, pero solo lo oía. Como muchos vienen a los templos cristianos a oír la predicación, pero no hacen nada con ella, simplemente vienen porque les gusta oír lo que se dice aquí, les gusta oír los cantos, ¿verdad? Por eso vienen, tienen comezón de oír, nada más. Otros buscan a quienes aumentan o complacen su pecaminosidad, porque lo de ellos es el pecado de su corazón. Hablan pecado y quieren oír lo mismo. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. También cito al hermano Láscari, Samuel. Él decía, enfermo busca enfermo. ¿Sí? A más de una mujer he escuchado decirle a otra, cuenta, me encanta el chisme. Los varones no lo dicen, pero también les encanta el chisme. Sobre todo si se cuenta con mordacidad y burla. Otros evitan escuchar la enseñanza bíblica o no la logran comprender, pues porque no le prestan atención, ¿verdad? Incluso tienen ideas preconcebidas sobre las Escrituras y cuando uno se acerca, inmediatamente a uno lo rechazan. O hay quienes, pues sí vienen y escuchan, pero cuando uno los quiere confrontar, ¿verdad? Cuando uno quiere decirles, bueno, ¿y tú ya creíste en Cristo? ¿Ya creíste que este es tu Salvador, que Él puede salvarte, que puede perdonar tus pecados? Inmediatamente dicen, no, de eso no hablamos. Y lo rechazan. El Señor preguntó incluso acerca de la incomprensión de los judíos. Dice, ¿por qué no
entendéis mi lenguaje? Y él mismo contestó, porque no podéis escuchar mi palabra. No podían concentrarse para tratar de comprenderla. El creyente, por otro lado, él sí reconoce la sabiduría que viene de Dios, la escucha, la valora, la contrasta. Leímos allá en Eclesiastés: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Aquí la palabra Señor no se refiere a Dios, dice las palabras del Señor, o sea, del amo, del líder que está entre los necios. Es mejor, pues, la palabra del Señor. Es sabiduría, y esa la puede decir personas muy sencillas, hermanos. Es mejor escuchar las palabras serenas de los sabios que los gritos emocionales del líder, de los necios, de los faltos de entendimiento. Entonces, repito, ¿qué tenemos en nuestro corazón? ¿Sí? Eso refleja nuestro nivel espiritual, lo que decimos y lo que oímos también, Pero también escuchar nos proveerá de sabiduría. Ahora, la sabiduría no equivale a erudición, saber mucho de muchas cosas, de muchos tópicos, de muchos asuntos. Tampoco la sabiduría consiste en la habilidad de resolver problemas matemáticos o lógicos o de otra naturaleza. La sabiduría consiste en la capacidad de aplicar para beneficio propio de otros y sin dañar a otros el conocimiento divino y humano a situaciones o problemas específicos de la vida cotidiana, personal, social, religiosa, laica. ¿Sí? Eso es. Ahora, ¿qué debemos escuchar, pues, para tener sabiduría? No nos va a gustar escuchar las amonestaciones. Eso es lo primero que dice la Escritura. Porque si nosotros escuchamos, eso nos va, amonestaciones, eso nos va a llevar con los sabios. Dice la Escritura: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Y la amonestación se refiere a que nos llame la atención, nos critiquen, nos evalúen, den juicio sobre nosotros, de algunas de nuestras actividades o de nuestra vida, o expresen una conducta, opinión, obviamente con un conocimiento fundado. Siempre nosotros andamos presumiendo que nos gusta que nos digan las cosas que hacemos mal, que nos van a ayudar. No es cierto, hermanos, no nos gusta. ¿Sí? No nos gusta. A veces lo aceptamos pues porque es el jefe, ¿no? Pero normalmente no nos gusta que nos digan que hacemos algo mal. Bueno, si ustedes quieren andar entre los sabios, tienen que escuchar esas amonestaciones. También escuchar la corrección, hermanos. Proverbios 15:32. Evidencia que nos amamos equilibradamente a nosotros mismos. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Si usted es indisciplinado, desprecia la disciplina, menosprecia su alma, se menosprecia a sí mismo. Necesitamos escuchar la corrección. Es más, escuchar la corrección evidencia que poseemos y que incrementaremos nuestro entendimiento. Dice la segunda parte del versículo: mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El que escucha la corrección tiene entendimiento. La Nueva Versión Internacional dice incrementa, gana entendimiento. Si ustedes escuchan la corrección, van a ganar en entendimiento.
Obviamente, rechazar, no escuchar la corrección, la disciplina, refleja egolatría, amor excesivo por sí mismo, creer que nosotros todo lo hacemos bien, somos casi perfectos, ¿no? Eso no es cierto. Necesitamos la corrección para alcanzar la sabiduría. También escuchar el consejo y aceptar la corrección trasciende para toda la vida, hermanos. La sabiduría se extenderá hasta la vejez. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 19:20. Si ustedes buscan la razón de que un viejo, o una vieja también, ¿va?, se caracterice por su necedad, necedad en el sentido bíblico, hermanos, falta de seso, que a veces esa falta de seso pues nos lleva a la terquedad, pero el primer significado en la Escritura de necedad es falta de seso, de entendimiento, pues. Pero ¿saben por qué son así algunos viejos? Yo no me cuento entre ellos, espero que ustedes tampoco, ¿verdad? Porque nunca escucharon, ni cuando eran niños, ni cuando eran jóvenes, ni adolescentes, ni a ninguna edad, y no escucharon ni a sus padres, ni a sus maestros, ni a sus amigos, ni a los pastores. No escucharon a nadie. Claro, llegan a la vejez y son necios, pero desde siempre. Ahora, en algunos casos se agrava, hermanos. Se agrava pues porque, pues aunque no querramos, con la edad vamos perdiendo facultades físicas y también nos falla luego la memoria y otras cosas, ¿verdad? La semana pasada una hija acusaba a su papá es un hermano mayor, así decimos cuando son mayores que nosotros, ¿verdad? Entonces decía un hermano mayor, se estaba quejando porque se cayó y se pegó, y me dice la hija, por necio, porque le dije que no lo hiciera y lo hizo. Bueno, no lo sé, pero sí le fallaron sus facultades, ya no está como cuando tenía 16, ¿verdad? Porque así le dije, ¿te sentiste de 16? Y me dijo, pues sí. Dije, sí, así de repente nos sentimos todos y ya no tenemos esas facultades, ni cuando tenemos 30, ¿verdad? Menos cuando se tienen 60, 70 o más. Entonces, escuchar el consejo y aceptar la corrección trasciende para toda la vida, pero incluso da propósito a la vida. Dice Eclesiastés, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. El proverbio es un consejo sabio sintetizado, son muy breves. Ahora, la Nueva Versión Internacional dice, además de ser sabio, aquí no habla de maestro, es maestro predicador. Además de ser sabio, el maestro impartió conocimientos a la gente. Dice, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. No pensemos en un maestro, en un predicador de nuestros días, porque este predicador que escribió Eclesiastés, pues no tenía computadora, ¿verdad? Ni había Google donde se metiera a consultar. ¿Dónde lo investigó? De oído, la mayoría, hermanos. No había las grandes bibliotecas, ¿verdad? Si ustedes investigan y preguntan cuántos ejemplares tiene el Poli, sobre todo de su biblioteca digital, pues ¿cuántos tendrá? Y él es del Poli. Bueno, es que son cientos de miles, hermanos, los libros que hay en las bibliotecas digitales, pero en aquellos días no había nada de eso. Era tradición oral, era el maestro que transmitía de uno a otro. Entonces, de este maestro que se habla es uno que escuchó. Y entonces escuchó y tuvo propósito en su vida, enseñar. Escuchen.
Incluso se recomienda a los muchachos, ¿no? Cuando están en la prepa y no saben qué van a estudiar, pues los lleva uno a que les explique, si algo les interesa, a que alguien les hable de eso. Yo recuerdo que a Rubén lo llevé a escuchar a se dedicaba a la medicina, pero no era investigador, no ejercía la medicina en un hospital, él estaba en un laboratorio, ¿verdad? Se dedicaba a cuestiones biomédicas. ¿Sí? Y lo escuché porque a él le interesó y le dije, bueno, te voy a llevar con uno para que converse contigo, y él explicó cómo era la carrera, qué hacían, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, jóvenes, saber a qué se pueden dedicar, escuchen, por favor. Van a encontrar propósito ahí para su vida. Y escuchar origina dicha, da dicha o bienaventuranza, pero se trata de escuchar a Dios, hermanos. Bienaventurado el hombre que escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Aquí en Proverbios se habla de la sabiduría, pero es como una figura de Dios, hermanos, la sabiduría ahí. Y por eso dice el que escucha, velando a mis puertas. Dichosos los que me escuchan a mis puertas, están atentos cada día esperando a la entrada de mi casa. Hoy le pregunté a Jonatán, al guardatemplo, que si alguien había venido más temprano de las 9 a tocar para entrar. Ese sí es puntual, ¿verdad? Me dijo 3. Los demás fuimos llegando, ¿verdad? Aquí está hablando de los puntuales, no de los que llegan a medio servicio o a medio mensaje, ¿verdad? Ahora que se hizo el ejercicio con los niños y los padres en el culto familiar con niños, de que hicieran preguntas que los pastores las vamos a contestar, bueno, nos pusieron a estudiar, ¿verdad? Bueno, entonces yo les decía de broma a los pastores, yo tengo una pregunta para la congregación, no para todos, para algunos. ¿Por qué llegan tarde? ¿Por qué llegan a medio servicio? No digo de vez en cuando, hermanos, que algo les falló, que la llanta del coche se ponchó, que hubo un bloqueo, que el niño iba saliendo y dijo, papá, necesito regresar, ¿verdad? No me refiero a eso. Los que habitualmente llegan tarde, ¿por qué? ¿No quieren escuchar? Hay hermanos que si no sé hace cuántos años no han estado en una oración intercesora, o meses que no escuchan un preludio. El culto es todo, hermano. Es todo. Aquí habla de estos, ¿verdad? Y esos son bienaventurados. Ahora, Dios nos habla directamente por las Escrituras, hermanos. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Leer la Biblia es equivalente a escuchar, pero leerla con atención. Dios nos habla directamente por la Escritura, pero también nos habla a través de sus siervos. Los predicadores, los evangelistas, los pastores, los maestros. Ellos recibieron por gracia el don para comunicar. Y han sido dados a la iglesia como dones también, para que nos hablen, pero nosotros tenemos que escucharlos. El que escucha tendrá vida y bendiciones. Dice Proverbios 8:35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzar el favor de Jehová. La Nueva Versión Internacional dice, en verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe favores del Señor. Y lo conocemos, pues porque oímos. Si ustedes leen la carta a los Hebreos, el autor empieza su argumentación diciendo esto: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Y luego más adelante inicia la conclusión diciendo,
Por tanto, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, porque la palabra dicha a los ángeles fue firme. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que viene por el oír? La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Dice otra versión distinta a la Reina Valera, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra, o sea, el Evangelio de Cristo. Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Sí? Ese es el Evangelio. Y ese lo sabemos por escuchar, por entenderlo. Jesús dijo, escudriñad, es decir, estudien con dedicado esmero y cuidado las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En estos versículos que he leído, el oír incluye la comprensión que solo resulta del escuchar con atención. Además, se obtienen bendiciones espirituales. Ustedes recordarán cuando Jesús fue a visitar a Lázaro, Marta y María. Y entonces Marta estaba muy preocupada por ser una buena anfitriona, servir dignamente al Señor. Y entonces se queja de que su hermana María pues está ahí sentada a los pies del Señor escuchándolo. Y Jesús le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era? Que estaba oyendo al Señor, hermanos. Entonces eso trae bendiciones espirituales. En primer lugar, la salvación, como escribió Pablo a Timoteo, pero no solo eso. Después se enumera otras bendiciones, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso se obtiene porque escuchamos, hermanos, con atención. Pero también hay prosperidad. En el Salmo 1 enumera las bendiciones espirituales que se obtiene cuando la persona lee, medita en la palabra de Dios. Y dice el versículo 3, y todo lo que hace prosperará. Escuchar, pues, es un acto consciente, voluntario, en el que intencionalmente seleccionamos lo que queremos oír y prestamos atención para tratar de hallar su sentido, comprenderlo. Escuchar refleja tu nivel espiritual. Recuerden ustedes que comunicarse consiste en prestarse oídos mutuamente. Es decir, cuando alguien me habla, yo le escucho, pero cuando yo hablo, el otro me escucha. Entonces establecemos verdadera comunicación. Y aquí lo más problemático de eso no radica en la habilidad de hablar, como a veces suponemos. La mayoría de las mujeres que están aquí hablan mejor que yo, porque son mujeres, tienen más capacidad para hablar que los varones. Pero el problema de las mujeres y de los hombres es que no sabemos escuchar, hermanos. Ese es un problema para todos, la comunicación. De la comunicación, el escuchar. Ahora, callar y escuchar. Recuerden ustedes que el nivel espiritual lo va a reflejar qué escuchamos, a quién escuchamos, qué motiva lo que escuchamos, hermanos. El creyente maduro reconoce que la sabiduría viene de Dios y entonces lee la Escritura, estudia, oye. Ahora, escuchar te proveerá de sabiduría, hermano, pero necesitas aceptar
bueno, todos necesitamos aceptar las amonestaciones, el consejo, la corrección, ¿sí? Que es el único camino para lograr la sabiduría hasta la vejez. De lo poco que conozco yo acerca para aprender a escuchar, bueno, pues es callar, ¿no? Cuando alguien me va a decir algo, me va a amonestar, me va a corregir, pues escucharlo, pero no defenderse, hermanos. Porque cuando le digo, oye, quiero hablar contigo acerca de algo que creo que estás haciendo mal, ¿qué hacemos? Nos ponemos a la defensiva, ¿no? No, vamos a escucharlo. Mejor tratemos, si nos lo permite el otro, de decirle, a ver, te voy a repetir lo que me dijiste. Y traten de repetirlo, sin defenderse, sin explicar, simplemente repetir, tratar de repetir lo que le dijeron. Ahora, si el otro no lo permite, porque pues a veces vienen a corregirnos o a amonestarnos con enojo, ¿verdad? Pues tratemos nosotros de repetirlo, no nos defendamos. Dejemos pasar un poco de tiempo y a ver qué pasa. Ustedes se van a decir, pues que cuánta razón tenía, ¿verdad? Pero necesitamos reflexionarlo, hermanos. Ahora, escuchar origina dicha, pero se trata de escuchar a Dios. Dios nos ha hablado por medio de Cristo. Él es el Verbo. Ahora, la palabra logos utilizada ahí en el primer capítulo de Juan no significa una palabra, significa discurso, un discurso que refleja a Dios, que nos dice quién es Dios, y ese es Cristo. Y nosotros podemos conocer a Dios si conocemos y creemos en Cristo. Eso está perfectamente claro ahí también en ese primer capítulo de Juan. Ahora, en nuestros días ya dijimos, Dios nos habla por las Escrituras, por medio de sus siervos. Si escuchas, si lees la Escritura, tendrás vida y bendiciones, vida eterna. Recuerden que se conoce por el escuchar el Evangelio y prosperidad en lo que hacemos. Lean el artículo que viene en el boletín, hermanos. No ahorita, por favor. El rey que no escuchó, David. Joás, su principal militar y estratega, le dijo, no hagas el censo. ¿Y qué hizo David? Hizo el censo. ¿Cuántos hombres murieron? 70,000 hombres. Porque David no escuchó. Lean Jueces 4 y 5, la historia de Débora. Dice que Débora iba a una palmera, se conocía como la palmera de Débora, y ahí juzgaba al pueblo. ¿Qué se necesita para juzgar? Primero, escuchar. Entonces, Débora escuchaba. ¿Cómo supo que Dios había escogido a Barak para que libertara a los judíos de los cananitas? Porque escuchó a Dios. Y Nehemías escuchó, le preguntó y escuchó y oyó las malas noticias de lo que pasaba en Jerusalén. Oró y aceptó ir a Jerusalén e hizo una gran obra. Además de restaurar el muro, llevó a cabo una gran obra social, política y religiosa. Pero primero, escuchó. Escuchemos, hermanos. ¿Sí? Escuchemos la voz de Dios primero. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo que vino a revelarte. Él es tu palabra. Él es quien nos muestra quién eres y cuánto nos amas. Señor, permite que estén nuestros oídos atentos a tu voz y que hagamos tu voluntad. Pero que también, hermano, oigamos a nuestros semejantes, que aprendamos a callar y escuchar. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora viene la prueba, hermanos. Les van a dar unas indicaciones para cantar un himno, y si lo cantamos mal es que no prestamos atención.